La semana pasada estuvimos viendo el pasaje exacto de Génesis 17. Y voy a partir de aquí, esperemos que podamos aclarar cosas, extendernos, aprender y valorar lo que dice la Escritura, ¿no? Y la precisión que tiene la Escritura en todo, no solamente porque la precisión es la palabra, no solamente la palabra hablada, sino la palabra hablada que tiene revelación, porque esa es la realidad, ¿no es cierto? Porque en definitiva la palabra, yo acá tengo una cosa anotada que no sé si lo anoté o no, pero me lo voy a acordar, que tiene revelación. Yo me acuerdo cuando el rabino Pablo, en medio de un caos que a veces se presentan en las congregaciones, siempre se presentan caos en todos lados, en la familia, en la sociedad, en las congregaciones, y entonces el rabino Pablo, con agudeza, ¿no es cierto?, de entendimiento y con profunda sabiduría, tenía que ir sentando las bases de todo aquello que éramos nosotros, ¿no es cierto?, como judíos y como judíos mesiánicos. De hecho que siempre fue así, tanto los profetas con la revelación de Dios tenían que sentar las bases del pueblo de Israel y después así Yeshua a través de sus discípulos. Y entonces, en un momento determinado, cuando sí había un caos en las congregaciones por los distintos tipos de doctrinas y las interpretaciones, no solamente el tipo de doctrina, sino la interpretación que se da de lo que se transmite, de lo que se enseña, que en su momento era oral, después se escribió. Y entonces el rabino Pablo decía, yo prefiero dar, ¿no es cierto?, 5 palabras con entendimiento que 10.000 que nadie entienda. Entonces la gente puede aplaudir lo segundo. Así que no, la gente aplaude lo segundo, que es lo que normalmente hacemos muchos, ¿no? Hacemos mucho, pero lo profundo, lo preciso y aquello que se debe escudriñar, ¿no es cierto?, serían esas 5 palabras con entendimiento, ¿no? La gente tenía sus experiencias y las transmitía a través de distintas exteriorizaciones, incluso los que estaban al frente, ¿no?, en distintas circunstancias, en la enseñanza, en la explicación, en el estudio, en la transmisión, y entonces se había generado un gran caos, ¿no? Y entonces él decía, pues siempre pasa eso, siempre, en todos lados, incluso en cosas personales. A veces, miren, hoy voy a tocar esto, la semana que viene voy a cambiar, o sea, partiendo un poco de aquí voy a cambiar un poco para mostrarles algo. Y ya me adelanto. Y voy a decir por qué me adelanto. A veces siempre surgen preguntas, inquietudes y un montón de cosas. Entonces, partiendo de esto, vamos a hablar la semana que viene, tal vez la otra, si Dios nos avisa y si Dios nos permite, ya se buscará cada uno, ¿no es cierto?, su alimento. Pero vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo siguiente. Hoy aquí en México y en todo el mundo, porque en todo el mundo, tanto secularmente como la persona creyente, digamos, la persona cristiana, la persona judía, incluso la persona judía mesiánica, se pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el judío mesianismo? ¿Qué es el judío? No sé, un ejemplo. Pero le voy a dar un ejemplo, una anécdota personal y vivida, una anécdota personal y vivida en relación a esto. Hace muchos años, yo calculo que sería en el año, yo llegué a Chosen People en el 83, calculo que sería en el 85. Bueno, en el 85 llegaron unos amigos, quienes fueron unos amigos muy grandes, judíos mesiánicos, fallecidos por nuestro amigo fines del año pasado, y de nuestra edad. Y su esposa falleció 4 años atrás. Y entonces también eran líderes judíos mesiánicos después.
Y en su momento lo atiende la persona, presten atención, lo atiende la persona directora de la organización, ¿no es cierto? Y entonces, yo ya había hablado con ellos, vinieron un día de reunión. Y entonces, el director, después de estar presidente, el director ya era grande, acá somos chicos, quiso hablar con eso. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, voy a decir algo anticipadamente. Cuando viene una persona nueva, yo voy a, no por la semana que viene del cielo, porque yo ya la conozco y todo, pero cuando venga una persona nueva yo voy a hablar con él y le voy a decir por qué. En el transcurso de este año y pico, te voy a contar algo con mucha prudencia y mucha cautela. En el transcurso de este año, y en todo un año, vinieron varias personas nuevas. Algunas me decían, bueno, porque no le gustaba, otras que se aburría. Yo no estoy para divertir a nadie, que se aburre, porque nadie es payaso, ¿no? Claro, y entonces no estábamos en una congregación y se aburre, la congregación no es para divertir a nadie. Pero eso es aparte, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero vinieron algunas personas y me llevé la sorpresa de que alguno después me llama y me dice que fulana, no sé, entre mujeres y algún hombre, es como que desalientan a venir aquí, ¿ok? Entonces yo cuando vengan personas nuevas voy a hablar yo con las personas nuevas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de eso. Yo me doy cuenta de que alguien lo acapara, pero después, con el tiempo, o alguno me llama o lo que fuese, ¿no? Dice, no, lo que pasa, que esto, que... Por supuesto no conocen los nombres. Alguna referencia me dieron, no las voy a decir. ¿Me entienden? Entonces ese tipo de cosas lo tenemos que corregir, porque a veces es como, no es porque usted valga menos, yo valga más, ni viceversa, no, eso no tiene nada que ver, pero ese tipo de cosas, ¿me entienden? Y otras cosas que tal vez con el tiempo le vaya comentando de qué pasa, ¿no? Entonces uno tiene que tener la prudencia de lo que ve, lo que dice, porque si no, se crea una locura, ¿ok? Entonces ahí me di cuenta de algunas cosas. Y lo dejé pasar todo un año mirando, ¿me entiende? Entonces, ese tipo de cosas lo tenemos que ver, porque la gente tenemos ganas de decir cosas y a veces no tenemos la prudencia, a veces no tenemos la delicadeza, o no apuntamos bien porque hay que conocer a la otra persona para saber cómo es, qué se le dice, qué no se le dice, ¿me entiende? Entonces, uno tiene que tener, ¿me están siguiendo? Sí. Bueno, lástima que no están otros, pero que tenían que escuchar esto de lo. Y algunos dicen, no regañan, no, simplemente transmito lo que me comentaron, ¿no? Entonces, y de lo que vi, no de lo que comentaron, lo que vi, pero de aquellas cosas que uno tiene que tener cuidado, mucho cuidado, porque, entonces, en función de esto, entonces, ¿me están siguiendo? Sí. Entonces ahí teníamos ese trabajo, ¿no? Entonces nosotros atendíamos, pero después también lo atendían los que seguían, ¿no? Que estaban más arriba que nosotros. Y ahora se da cuenta, porque hasta acá me siguieron, sí, ¿no? Bueno. Y entonces, cuando yo me podía adelantar con algo, pero no porque si no sigo la secuencia. Y entonces, cuando termina de hablar esta persona, me llama y dice, mira, el día, ¿viste este matrimonio que vino con sus hijos? Hoy ya... Digo, sí, le digo, yo platiqué unos minutos con ellos. Le digo, ajá, bueno, ok. Dice, mira, hay que tener cuidado con esta gente, porque son como medio chiflados. ¿Chiflado se usa acá la palabra chiflado? No. Y le digo, ¿por qué? Le digo. Dice, mira, por su trabajo. Yo había hablado. Yo en aquel entonces, yo tenía 35 años. Y había cosas que yo no sabía. Yo no sabía, no importa si a usted le parece bien, le parece mal o no. Él se dedicaba mucho a eso, que tenía una empresa muy grande, la tiene todavía su familia. Una empresa, entre otras cosas, de ortopedia, ¿no? Y también de reflexología, donde a través de los pies, ¿no es cierto?, y la postura,
¿no es cierto?, determinan enfermedades y un montón de cosas. Eso se llama reflexología. Pero si uno no conoce la palabra, piensa que es de reflexión. ¿Me está entendiendo? Cuando no sabe no puede hablar. ¿Me está siguiendo? Si uno no sabe, mejor que se quede mudo, porque mete el pie hasta acá, más o menos. ¿Me está siguiendo? Y entonces yo me reía, yo ya sabía eso, ¿no? Y digo, qué va. ¿Cómo me dice que me destruye a alguien y... ¿me entiende? Digo, yo me quedé callado y dije, mejor no hablo, porque a veces si hablo que se dé cuenta, ¿no es cierto? Entonces, quedó todo ahí, me quedó como anécdota para toda mi vida, como una experiencia personal y también de cosas futuras, ¿no es cierto?, para mí, y si me hubiera servido, como en este caso que es un comentario que hago en relación a un hecho que aconteció, yo tenía 35 años, ¿me entiendes? Entonces dice que para mí adentro, oh, qué bárbaro, ¿sí? Escucha algo, no sabe de qué se trata, pero opina, ¿ves? Que dice, no sé de qué hablan, pero quiero opinar también, y no se puede. Claro, no se puede hacer eso, mucho menos, bueno, en la familia, en la vida, en la familia, en una congregación, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿entendieron la historia, no? Bien, eso para que pongamos en práctica aquí también ese tipo de cosas, como experiencia, ¿no? Para que si sucede, que no sucede. Bueno, y entonces va a suceder que con experiencia hay que tener cuidado, ¿no? Y yo en aquel entonces no tenía mucha práctica, entonces, no conocía eso, entonces yo le pregunté de qué se trata, ¿no? Y bueno, eso reflexioné, la denuncia, no sabía que también se llamaba eso. Bueno, ok. Y ahí ya me interioricé, y un gran especialista, ha viajado por varios países, ¿no? Tremendo, en serio, tremendo. Bueno, un ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Porque si alguna vez pasa que no pasa, pero, por ejemplo, cuando hablamos del judío o el judaísmo, voy a poner dos ejemplos. Pues como la semana que viene vamos a repartir de semita, israelita, hebreo, judío, y vamos a hablar de fariseos, saduceos, esenios, y vamos a hablar de sefarditas y eskenazis, y de judaísmo, jaredí, masortí, esto, aquello, lo otro, y las variantes y no variantes, ¿me entienden? ¿Okay? Entonces, uno tiene que saber y uno saca reflexiones. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. No se bloqueen con lo que decís, pero de entrada, no, porque supongamos, claro, yo se me adelanto un poquito de experiencia. Si yo le dijera, bueno, voy a poner dos casos, voy a tomar primero el de Argentina y luego el de México. Por eso le digo, no saquen conclusiones rápidas, ¿no? Le digo, bueno, dicen sí. Alguien dice, vaya argentino, venga aquí, un argentino. Porque los argentinos son así, ¿no? Viene un argentino aquí, o vengamos a poner un argentino para hacer viceversa, ¿no? Dice, porque los mexicanos son así. Bueno, esas dos exteriorizaciones, ¿no es cierto?, de conocimiento, son tan absurdas con todas las letras mayúsculas y en negrita, más o menos. ¿Entiendes? Ni siquiera un mexicano puede ser lo mismo. A veces son mexicanos son así, porque en definitiva a lo mejor los de Chihuahua no son los mismos que de Chiapas, y los mismos que Sorona, no los mismos que son de Zacatecas. Un ejemplo, ¿no? Y que más o menos ando como para, ¿me entiende? De repente, sí, porque por ejemplo, a nosotros nos decíamos cuando éramos chicos, teníamos problemas con Chile, el político, qué sé yo. Cada cosa de los chilenos, nosotros conocemos Chile muchísimo, porque viajábamos hasta un mes y medio, 2 meses, y todos los años, a veces 2 veces por año, para enseñar y un montón de cosas. Y conocemos Chile muy bien, muchas ciudades. Y hay bellísimas personas, y hay otros que no son bellísimos, y hay personas cordiales, y de repente usted, no sé, está por la calle y va un carabinero y le quiere preguntar dónde está, y le hace caballero. ¿Me entiende? Entonces, a nosotros decían barbaridad y lo atiende, y usted está en la calle, una cortesía tremenda, ¿me entiende? Entonces, ese hecho de a veces hablar y soltar la lengua, que a veces ¿me entiende? Nos la tendríamos que tragar, claro. Y hablamos, y entonces decimos, sí, los argentinos son así, los mexicanos son así. Y no es así, no sé, me están siguiendo. No tiene que tener, no sé, podemos opinar, claro que podemos opinar, por eso podemos discernir, opinar,
Pero tenemos que tener cuidado con eso. Es lo mismo. Por ejemplo, me ha pasado a mí en México. Viene una persona gentil, cristiana, creyente, y dice, sí, porque los judíos, porque me va a decir a mí, pero ¿cómo me va a decir a mí cómo es un judío que yo soy judío? ¿Me entiende? Tendrá su experiencia y habré leído algo, pero no me puede decir a mí lo que soy yo. Ahora, si me dice, usted es un tonto, bueno, ya te opina que yo soy tonto, entonces para eso soy tonto. ¿Me entiende? Pero dice, no, porque los judíos hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro, estudian aquello. ¿Usted qué sabe? ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Por eso a veces, como conté la anécdota esa de la reflexología, y estas es una anécdota, un hecho real, ¿no? Vivo por nosotros, y aquí ese tipo de cosas me ha dado experiencia, ¿no? Y a nosotros me decíamos, sí, porque los chilenos tal cosa, y los chilenos decían de nosotros, ni hablar, se me ocurre. Y después cuando uno va aprendiendo y va siguiendo, uno se da cuenta de que la vida es otra cosa, ¿no? Y que tenemos que manejar, ¿no es cierto?, con una conducta X para no decir de todo. Y entonces, de repente viene la gente y dice, sí, porque los judíos tal cosa, los judíos tal otra. Mire, la semana que viene me voy a traer algunos libros. Y voy a traer a lo mejor 15, 20 o 30 libros, se los voy a traer María Elena, los podemos traer en el carro los libros, y cuando venimos en el carro y si no, lo voy a traer, no para leerlos acá, pero lo voy a mostrar. Algunos son muy viejos. Y sabe, hay cientos de miles de esos libros, desde 30, 40, 50 de esos temas. De qué es un judío, filosofía judía, las filosofías de los distintos judaísmos, el humanismo judío, esto, aquello, lo otro. Hay un libro que son de ensayo de que son judíos por docenas de personas y cada uno, son todos judíos, cada uno aplica algo. Cada uno, ¿me entiende? Entonces, cuando me dicen los judíos son así, tenemos que tener cuidado. Vamos a poner un caso. Si nosotros habláramos, voy a tomar el tiempo para después mostrar, pero ¿me está siguiendo o no? Por ejemplo, vamos a poner un caso. ¿Usted vio los fariseos saduceos? ¿Sí? Bien. ¿Usted alguna vez leyó algo de los fariseos y algo de los saduceos? Seguramente que sí, si leyó alguna cosa, incluso al completo le permití. Por ejemplo, de los saduceos nunca va a leer nada, porque los saduceos nunca escribieron nada. Y si escribieron jamás se transmitió. Lo que nosotros sabemos de saduceos lo sabemos por Filón de Alejandría, por Josefo, por algunos que no eran judíos, lo sabemos por el Nuevo Testamento, lo dejado allá, lo sabemos por algunos otros, principalmente, y por los fariseos. Y lo sabemos principalmente, conocemos a los saduceos, y siempre cuando uno estudia de los saduceos, uno tiene que expurgar mucho. ¿Por qué? Porque una cosa es que el saduceo diga esto, y que a mí me llegue por otra persona la cosa. Ese es el problema. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado como congregacionalmente, ¿me entiende? Ese es el problema. Y entonces, nosotros conocemos a los saduceos por el Brit Hadashah, por Filón, por Josefo, por varios más, así, y los fariseos obviamente a través de todas sus ponencias en un montón de estudios, el Talmud, fulano, mengano, pero ahí no se da cuenta si usted el Talmud. ¿Por qué? Porque hay que saber mucho, aún en español, para saber dónde dice, se refiere a eso, porque incluso se cambiaron las palabras. Por ejemplo, la palabra mí, que puede ser como hereje, se tuvo que cambiar, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice cuando por la persecución en Europa? Y entonces le pusieron sadoquita, y entonces hay piezas que son saduceos, ¿me entiende? Hubo que cambiar muchas palabras por la persecución. El Talmud que tenemos nosotros a la venta y que tiene todo el mundo, salvo algunos que son los más originales, están todos modificados en cientos de lugares, sino miles. ¿Me entiende? Entonces uno siempre cuando va a hablar y todo, tal cosa, tal otra, tiene que tener mucho conocimiento. Y mucho conocimiento, de eso como mucho conocimiento cuando estamos en una congregación, como cuando viene una persona nueva y se dice, sí, porque hay esto, aquello, no. Me está siguiendo un ejemplo. Entonces, nosotros conocemos a los saduceos por eso. Porque si usted de repente yo se lo hubiera preguntado al revés, y usted me dice, sí, porque yo leí, ¿dónde leyó de los saduceos? Porque no existe. ¿Me entiende? Entonces, como un caso, le voy a poner un caso personal, de aquí, ¿sí? Ok. ¿Vieron la canción que nosotros cantamos? Escucha Israel, Señor. Okay.
Una vez vi una persona pachuca y también aquí, ¿sí? Y me dice, nosotros en una congregación que yo fui la cantamos igual. Entonces, podía haber sido. Y que no puede ser nunca, le voy a decir por qué. Porque la mitad de la canción, tanto en hebreo como en español, es música mía. Y la letra la puse de la Biblia, porque en el disco original de estos judíos sefarditas que están en Israel y están en el sur de España, el Shema Israel ese tiene la mitad de la canción en español y la mitad en hebreo. La otra mitad en español la puse de la letra de la Biblia y la otra mitad en hebreo la puse también de la Biblia, pero la melodía la hice yo. Pero ustedes no se dan cuenta dónde engancha, porque me senté varias horas hasta que conjugué la melodía. Entonces viene alguien y ya la cantamos. No, está diciendo una tontería, me está siguiendo, como a veces hay que callarse, como para no ser menos la persona, ¿no? Me está siguiendo. Un ejemplo, ¿no? Y me pasa en Pachuca con una persona así, era una sola que vino acompañada, pero me lo dijo uno, y aquí también me lo dijeron, más de una vez, el Chipancismo creo que me lo dijeron como 2 o 3 veces. Y yo decía, está bien, a lo mejor aprendieron aquí a alguien, yo le voy a la cantar en otro lado, podría haber sido, pero lo más seguro que no me está siguiendo. Entonces uno, perdón. Es que esa canción no precisamente con la música, pero nosotros salimos de la renovación. Ajá. La renovación cantan algo muy similar. Sí, podría ser similar, pero yo tengo el CD, entonces cuando a mí me regalaron el CD hace como 11, 12 años, me lo regalaron aquí. Yo dije, ay, qué bonita que está, y la escucho, y estaba el Shema Israel, pero le faltaba la mitad en español y la mitad en hebreo, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces ahí la pongo. Entonces, todo ese tipo de cosas, después lo podemos escuchar y va a ver que si encuentro el CD es así. Un ejemplo, entonces a veces ese tipo de cosas uno tiene que tener mucho cuidado cuando dice algo, como hablaba eso de la sexología, como decir los argentinos tal cosa y los mexicanos tal cosa, o cuando a una congregación uno tiene que tener paciencia, ¿no? Uno tiene que tener paciencia y escuchar, pero la realidad es otra. Realmente la realidad es otra. Entonces no se puede decir tal o cual cosa porque no es así. Porque los judíos tal cosa, los judíos tal otra vez. Eso es muy común, más en la congregación, en la iglesia cristiana a veces se habla en ese sentido, y obviamente se ha trasladado al judío mesianismo y dice, es judío tal cosa. Les puedo asegurar que no es. Hay una diversidad dentro del judaísmo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Si uno conoce los saduceos, ¿no es cierto? En relación a lo que nosotros sabemos cómo eran, ahí nos vamos a dar cuenta de que todos lo sabemos siempre por otro. De hecho que lo creemos y obviamente está en el Brit Hadashah, dice los saduceos esto, aquello, lo otro. En alguna forma se confabulaban a veces con los fariseos y con los herodianos, ¿sí? Y con los escribas. Pero, y a veces no, porque en definitiva un fariseo y un saduceo unido era un poco difícil, pero a veces para la maldad se podían unir, y a veces la gente se une para la maldad, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, y a veces hasta los creyentes. Y entonces, los saduceos, por ejemplo, no creían en la Torá, pero no creían en la ley oral, ¿de acuerdo? Y entonces, usted va a ver, me está siguiendo, entonces no creían, no solamente en la ley oral, perdón, creían en la Torá, pero no creían incluso en los escritos de los profetas como inspirados, sino como personas iluminadas y sabias, pero creían en la Torá, un ejemplo. Entonces, cuando viene alguien, digo porque puede ser usted que haya cometido el error, entonces, o yo, o puede venir otra persona que venga. Entonces, dicen los judíos tal cosa, no, porque ahí ya le puedo tomar 20 temas, ¿no es cierto? Y estamos hablando de fariseos y saduceos, ¿sí? Miren la diferencia, usted me dice, si el judío es así, ¿cómo el judío es así? Si fariseos y saduceos tenían distintos servicios, ¿me entiende? Es más, hasta creo que está en el Talmud, en un Midrash, eso no me acuerdo, hay veces que no se acuerda todo de memoria. Por ejemplo, en un momento dice, ¿quieres ver cómo una persona buena se puede convertir en una persona malvada? Mira, un fariseo que se convierte a un saduceo. ¿Entendió el juego o no? Lo digo, los fariseos, para demostrar, ¿no es cierto?, la diferencia que tenían con los saduceos, ¿sí? El fariseo decía, ¿quieres ver cómo una persona buena se convierte en malvada? Sí,
un fariseo se convirtió en saduceo. ¿Me está siguiendo? De eso yo me podía, de todo este tipo de cosas, me podía pasar esta tarde, la madrugada, no es porque sepa mucho, pero de alguna manera recorrí varias aguas bajo el puente cuando me está siguiendo. Y entonces, había mucha discrepancia. La gente del sur de Israel no se quería con la del norte. ¿Usted por qué piensa de lo que hablaba Yeshua? ¿Sí? ¿Por qué piensa eso? Decía, por ejemplo, Yeshua habla del trigo del trigo y la cizaña. Bueno, los de Judá decían, Galilea, nosotros somos el buen trigo, Galilea es la cizaña, pero también era porque eran gentiles, también había judíos, pero digamos los judíos querían la resaca, por así decirlo, ¿me entiende? Decía, si quieres ser rico, ve a Galilea, el Talmud lo dice, si quieres ser rico, ve a Galilea, si quieres ser sabio, ven a Judea, es decir, ustedes son ricos pero ignorantes. Y fíjense la diferencia entonces que estamos teniendo entre judíos, o hebreos o israelitas, como quieran, ¿me entienden? Por eso cuando aparece el Mesías y lo van a buscar, Natanael que estaba, ¿no es cierto?, así dice, de Nazaret va a venir algo bueno. Entonces usted entiende como, y de esto, y esto es uno, y otro, ¿está diciendo? Entonces, usted no lo haga, y si viene alguien, bueno, le escuchamos que nos diga alguna cosa de esa, ¿no es cierto? Pero después trataremos de hilvanar, de corregir, ¿no es cierto? Pero no lo hagamos tampoco nosotros, ni aquí ni en otro lado, porque en definitiva nos ponemos el pie nosotros mismos. ¿Me entienden? No, el mexicano no es así, el mexicano es así, asá, según la idiosincrasia que tenga, el estado en que viva, el origen que tenga incluso de Europa o de Sudamérica o de donde sea. Es cierto. Y el argentino lo mismo, y el chileno lo mismo, y el francés lo mismo. ¿Me entienden? Un ejemplo. Y el judío exactamente lo mismo. Si usted supiese las diferencias que hay en todo, en el judaísmo, ¿no? Desde el judaísmo supuestamente más ortodoxo, más rígido, no quiere decir que sea lo correcto, estoy hablando de judaísmo, a ver si me entendió, no hablo de Biblia, hablo de judaísmo. El judaísmo es una filosofía que emana de la Biblia, ¿sí? Pero hay gente que dice que es judía pero no practica la Biblia, pero se dice que es judío. Porque en el judaísmo tenemos judíos agnósticos, judíos ateos, judíos de esto, judíos de aquello, judíos del otro, judíos de lo más allá, pero son todos judíos. ¿Me entiende? Tenemos judíos ultracapitalistas y judíos ultrasocialistas y comunistas. ¿Me entiende? ¿Ok? Hugo, por ejemplo, Max Nordau, que fue la mano derecha de, no sabemos, le iba a decir, ¿cómo es? Theodor Herzl, ¿sí? Que tampoco era su nombre, se puso ese nombre para disimular que no era judío. Era Mendes, una cosa así, ¿no? O el señor, ni me acuerdo. Lo voy a traer, no me puedo acordar. Era una lumbrera. Tanto, yo creo que más superior a Theodor Herzl. Y entonces, él se puso Max Nordau para perfilarse en la sociedad, ¿no es cierto?, alemana, no sé si todo, porque era un intelectual muy grande, ¿ok? Y entonces, él era hijo de un rabino ortodoxo, ¿ok? Max Nordau. Theodor Herzl, por ejemplo, que de alguna manera, sí, alguien quiso lo que usted no hubiera hecho, y yo tampoco, probablemente por, no sé, por el valor, por lo que fuese, yo pienso que la única vez que fue a la sinagoga fue para su bar mitzvah, Theodor Herzl. ¿Me entiende? Porque no eran religiosos. Era un gran periodista, era escritor de obras de teatro y un montón de cosas. Era nacionalista a ultranza, pero no el bíblico. ¿Me entiende? Entonces, de esto podíamos estar aquí así, pero muchos más. Carlos Marx también, hijo de ultra religiosos judíos. Hay hijos hay rabinos, los hubo hace tiempo y los hay hoy, hay rabinos que son hijos de ultracomunistas. Y hay hijos de rabinos que se volvieron extremistas, en el otro sentido inverso. De hecho lo sé porque lo sé, porque lo he estudiado, lo conozco. ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que tener mucha prudencia como persona, como hombre, como mujer, como creyente, sobre todo en una congregación, y cuando a veces van, vienen y la gente, a veces la gente por querer demostrar que saben, que aprenden en un lado, en el otro, y que no sé. ¿Me entiende?
Entonces, si puedo la semana que viene voy a traer eso, para que lo vayamos viendo y podamos aprender. Pero no piense, por ejemplo, de repente, nosotros vemos una persona, por ejemplo, con determinada vestimenta, ¿sí? Dice, esa persona es judía. ¿Se acuerdan cuando yo traje la foto de mi bisabuelo? Que no es foto, es pintura, ¿no es cierto? Y era un rabino de Esmirna, de Turquía. Pero no está vestido con el traje azul, bien, ¿no es cierto? Y la gabardina como usan muchos judíos aquí o en Europa, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Y por qué? Porque eran judíos de Turquía, entonces estaban con su sacón grande, con su falda, por así decirlo, y el fez, pero tenían falda. Y ese es un judío, y te dice, no, yo digo, ese es un judío, te dice, no, es el otro. No, ese es judío y el otro también es judío. Los dos son judíos. Pero yo escucho aquí, incluso aquí dentro, cuando van y vienen la gente, dice, vio, esos son judíos. Son una forma de expresión judía, pero no es el único judío. ¿Me entiendes? Tengo, por ejemplo, judíos que usan los cosos de piel así, ¿no? Y ese judío, no, porque una persona gentil y pagana de Bielorrusia también lo usa. Se trasladó a las distintas latitudes del mundo como consecuencia de querer perpetuar la vestimenta de donde ellos surgieron. Y los de afuera no nos tragamos, ¿no es cierto? Ah, ¿porque ese es un judío? No, porque una persona de Bielorrusia, Ucrania, Rusia, Odessa y todo, también se viste de la misma manera. ¿Me entiende? Entonces, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en Argentina, ¿sí? Ok. ¿Alguien sabe lo que es el mate? Sí, ¿no? Es una infusión de Argentina y el Paraguay y Uruguay, esas latitudes, porque la hierba mate crece en esas latitudes. Es muy buena, que se suele vender. Y entonces, mucho más cara, pero se vende. Y entonces, yo estoy en Argentina, ¿cierto? Yo no tomo mate así en la bombilla, pero sí tomo el mate como si fuera en infusión y después lo cuelo, o si viene en saquito, fenómeno, ¿ok? Y entonces, nosotros sí tomamos mate, y esto que lo tomamos, frecuentemente tomamos en casa. Pero no porque seamos argentinos, simplemente porque estamos acostumbrados, o qué sé yo. Bueno, ok. Y entonces, alguien que va, ¿cierto?, a Argentina, dice, los judíos toman mate. No, los judíos de Argentina toman mate. Entonces dice, vienen aquí, ¿no es cierto? Y van y vieron que hacemos, acá hacemos, los judíos, hacemos gefilte fish. Los judíos, en Asia, en Rusia y todo, cualquier persona come gefilte fish. Se vende en cualquier restaurante cristiano, católico, pagano, lo que fuese, porque es la comida de ellos. Entonces, bueno, acá la gente vino con el gefilte fish como Argentina, los hacían así, y decimos, los judíos comen gefilte fish. No comen gefilte fish los judíos. ¿Me entiendes? Comen los judíos de origen que se fueron trasladando. Entonces vienen aquí, si de acá pasáramos 200, 300 años más, ¿no es cierto? Y los mexicanos judíos fueran para otro lado, dice, los judíos comemos chile. ¿Quién come chile? Los judíos mexicanos comen chile. O los judíos bolivianos, o los judíos peruanos, ¿me entienden? Eso a veces de generalizar, de interpretar cosas, es muy, muy peligroso. Por muchas razones, algunas quedan en la anécdota y en lo trivial, ¿sí? Pero si nos referimos como decía recién antes, aquel que dice una cosa, que va, que viene, que, ¿me entiende? Y nos referimos a la escritura, ya ahí la cosa se complica mucho. ¿Me está siguiendo? Como la persona en Argentina cuando dice, cuidado, porque estos son chiflados. No, antes de una barbaridad de esa, interiorízate de lo que te dijo. Porque escuchamos sin escuchar. ¿Entiendes? Un ejemplo, ese tipo de cosas. Y en la Biblia, respecto de la escritura, y en una congregación, sobre todo judeo-mesiánica, así, con este tipo de cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Si yo no soy un profundo estudioso de las distintas tendencias del judaísmo, ¿sabe por qué no soy? Porque es, desde mi punto de vista, es descomunal y monumental los miles y miles y miles de libros que hay de esto. Ahora, ¿cuántos leyó usted y cuántos leyó? Usted habrá leído 1, 2, 3 de los miles, pero 1 de 2, 3 exagerando de esto, le estoy diciendo, no por decir que usted no estudia ni lee, pero no creo que haya leído más de 3 libros de tendencia del judaísmo.
no lo creo, porque no lo creo. ¿Me entiende? Y quienes hablan tampoco, yo he leído muchos, pero algunos un poco más, otros menos, algunos los consulto porque son libros de estudio, libros de consulta. Entonces, uno no puede decir tal cosa. De la escritura sí estudiamos y bueno, y aprendemos y todo. Pero cuando queremos decir eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque hay unas vertientes muy grandes, variantes muy grandes, todas que surgen de lo mismo, pero variantes muy grandes. Los reformistas en su momento, sobre todo cuando comenzaron en Alemania, fueron muy distintos a los demás. Y entonces tuvieron que hacer un sidur especial. ¿Por qué? Porque tuvieron que sacar, como las creencias eran distintas, de ese budismo, sacaron de todos los sidurim y todos los libros religiosos judíos, de la liturgia obviamente, ¿no es cierto? Eso que cada uno los hace como más le gusta, si quiere, ¿no es cierto? Porque son posteriores a la Biblia y al Talmud, etc. Entonces, en esos libros cambiaron, donde dice retorno a una oración o un pasaje bíblico que dice retorno a Jerusalén, lo sacaron. Porque ellos, los reformistas tenían esa característica. Después vienen los reconstruccionistas y muchos más, ¿no es cierto? Entonces, pero todos son judíos. Todos los judíos. Entonces sacaron eso porque no creían en la restauración de la patria como nación para Israel, ¿sí? Por ejemplo, muchos ortodoxos, ultraortodoxos judíos, ultraortodoxos judíos, algunos del hasidismo y algunos así, ¿no es cierto? Jamás fueron a Israel ni van a ir. ¿Por qué? Porque no creen en el Israel actual. Esos grupos, si usted estudia, ¿no es cierto?, ven a la nación de Israel fundada, ¿no es cierto?, en el sentido secular, político, sionista. Uno puede ser sionista político y sionista en el sentido bíblico, porque a la vuelta Sion, entonces somos sionistas. Pero los sionistas, básicamente que fundaron Israel, lo manejaban todo desde el punto de vista político. La política existe y en la Biblia también existe la política, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Entiende? Entonces, mucha gente ultraortodoxa judía, ¿sí?, de las más grandes instituciones que tú puedas conocer, de la ultraortodoxia judía, del hasidismo, etcétera, etcétera, y entonces que son, hay hasídicos y ortodoxos que no son hasídicos, y ultraortodoxos hasídicos y ultraortodoxos que no son hasídicos. Un ejemplo, esa gente jamás fue a Israel ni va, porque dice que el Israel actual no es el Israel fundado por Dios, por el Mesías. ¿Me entiende? Por eso le digo, cuando usted me dice el judío es así, no, porque hay judíos que dicen, esto es el Israel, ¿no es cierto?, tal cosa. Y el otro dice que no. ¿Entiende? Entonces, uno tiene que ver, ¿no es cierto?, todo este tipo de cosas. Reitero, es apasionante, es hermoso, y todo surge de la Biblia, todo surge de la Biblia. Pero cada uno ha interpretado y ha llevado a la práctica esa interpretación conforme a la interpretación que le ha dado. Nosotros tenemos traducciones, ¿sí?, y aunque lo leamos en hebreo. Por ejemplo, yo tengo varias Biblias como esta, ¿no?, que son, tengo hebreo e inglés y hebreo español de varios autores judíos. Y cuando leo las traducciones al español y alguna en inglés, porque hasta ahí leo, porque tenemos 100.000 Biblias en hebreo alemán, en hebreo ruso, en hebreo ucraniano, en hebreo de todos los idiomas. No sé cómo serán las traducciones a otros idiomas. Pero cuando yo leo 3 o 4 versiones que tengo, hebreo-español, de distintos autores, españoles, argentinos, de Uruguay y algún otro no sé de dónde, colombiano creo que tengo otro, ¿de acuerdo? Eso tengo extracto, no tengo total, ¿ok? Y entonces leo, y son distintas las traducciones, y algunas con ciertas diferencias muy distintas, ¿no es cierto? ¿Me está diciendo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque estamos en una congregación judío-mesiánica, de repente vamos a otro lado, alguien viene, etcétera, etcétera, y decimos, si ustedes supieran, las músicas incluso, por ejemplo, ustedes cómo cantan, nosotros cantamos en nuestra sinagoga, ¿vio cómo cantamos la Selijot nosotros, que son todas sefarditas, porque es lo que yo manejo? Así como nosotros cantábamos la Selijot, ¿se acuerdan las melodías esas? Así cantábamos todos los servicios de la semana y el Shabbat.
¿Me entiende? Nosotros no cantábamos ciertas melodías como cantamos aquí, porque yo era chico y toda la gente venía, no sé, de Esmirna, de la isla de Roda, de Chipre, de Marruecos, que cada uno tenía a veces sus citas sinagogas, pero básicamente éramos todos esmerríes nosotros, Esmirna. Y las melodías que teníamos eran distintas. Todas las melodías que teníamos en los servicios nosotros, todas, eran muy similares a las Selijot. No es que cantamos Shivitía, no, ni soñar eso. Porque no existía ni siquiera esa melodía tampoco, esa fue compuesta muchos años después, ese tipo de melodía, ¿me entiendes? Entonces, claro, nosotros cantábamos, por ejemplo, cuando cantamos la que cantábamos nosotros era esa cantábamos nosotros, pero la otra letra ni existía esa música. Tampoco cantábamos con instrumentos porque no se permitía. Y una congregación gigante y el rabino hablaba sin micrófono porque no se permitía. Después pusieron. Y el jazán tenía una voz, bueno, no teníamos rabino, teníamos jajam nosotros. El jajam, que cantaba muy bonito también, pero también teníamos el asistente, es cierto que cantaba, eran 2 o 3 a veces, ¿no es cierto? Y tenía una voz alucinante. Entonces para 800 personas el tipo cantaba sin micrófono y yo, pero, ¿me entiendes? Porque había una acústica alucinante. Usted lo puede por internet, templo, donde yo me crié. ¿Me entiende, no? Y entonces, hasta eso es distinto. ¿Me está siguiendo? Bueno. Yo les sabía, me está siguiendo, ¿no? Entonces, la próxima vamos a partir de allí. Yo todavía me hice una pregunta muy buena. No siempre hace preguntas buenas, pero la cosa es que yo no las entiendo. ¿Usted se acuerda, no es cierto, que acá dice, bueno, voy a poner chiquito aquí, es Abraham, ¿no es cierto? Abraham. Ok, Abraham no se escribe así, sino que a través de lo que vimos el otro día, ¿sí? Se le agregó esta letrita de aquí, ¿no es cierto? Ok, que es la letra, bueno, voy a poner Hey, que tiene un valor numérico de 5, ¿ok? Bien, entonces, eso por un lado, ok. Sara, no lo anote porque esto ya lo tenía usted, pero no importa. Esto es Sarai, pero no voy a poner Sarai, ¿no es cierto? ¿Recuerda que Sarai tenía la Yud? Ok, entonces, Sarai, tenemos la G. Sarai tenía la Yud, esta letrita Yud, ¿sí? Que vale 10. Y entonces, en un momento determinado, ¿no es cierto? Aparece el número 5. ¿Se acuerda usted que el número 5, esta es la segunda letra? Es la segunda letra y la cuarta del nombre del Señor, el tetragrama, ¿no es cierto? Adonai, lo que entendemos como Adonai, ¿sí? Entonces es la segunda y la cuarta del nombre del Señor que aparece aquí como cuarta letra y aquí como, bueno, aparece como tercera, ¿no es cierto? El nombre Sara. Que este sería padre, ¿no es cierto?, de grandes multitudes, y este sería básicamente princesa, señora. Sara tenía la Yud, que vale 10, y como esta vale 2, los que nos cuentan, esta vale 5 y esta vale 10, entonces la Yud vale 2 rey, y entonces lo que hizo Dios es tomar la Yud y ponérsela a cada uno en el vínculo del pacto como una sola persona para con Dios, ¿no es cierto? Que es cuando viene la revelación del gran pacto. ¿Me está siguiendo más o menos? Ok, bien. Pero ¿a dónde viene la pregunta? Porque yo dije algo y yo dije algo y evidentemente si no se escribe eso que yo dije sí es difícil de entenderlo como suena la palabra. Si yo me di cuenta. Bueno, Sara, Dios hace que Sara reparta esa Yud, ¿no es cierto?
entre Abraham y ella, o Dios lo hace, Dios lo hace en definitiva lo hace ella. Como Dios nos hace entrar en el vínculo del pacto, lo hace entrar por pura gracia. No es que me adelante con esto, pero sí lo tengo que decir. Lo hace por pura gracia, porque en definitiva Abraham y Sara no eran nadie, ni en Babilonia, ni en donde sea, para que los escogiera. Dios los escogió por pura gracia, la verdad es así. Y como nos escoge a todos por pura gracia. Después les voy a leer algo que me escribí acá que está muy bueno, y si no se da cuenta. Dios los escoge por pura gracia, ¿sí? Y en ese acto de pura gracia, en el cual los escoge ya desde el 2, del capítulo 12, como tenemos nosotros 12, para nosotros en la Escritura, luego ya salimos al 17, donde ya se hace el pacto unidos, ¿no es cierto?, en forma sólida con Dios a través de ellos. Pero allí una persona judía se da cuenta de algo, una persona judía estudiosa, porque es judío que no es estudioso, y judío que no tiene ni idea de lo que es la Escritura, ni el Talmud, ni el Midrash, ni la Gemara, ni nada que se le parezca, ¿no? Y mucho menos de lo que es la palabra de Dios. Y entonces, cualquier persona ya se da cuenta, y si conoce la Escritura, en español se puede ver, en hebreo mucho más. En español se ve clarísimo porque está la Biblia traducida, también se ve eso. Pero si uno conoce el hebreo va a descubrir 200, 500 o 1000 ejemplos más o infinitos ejemplos más. El número esta G es un número de gracia. ¿Me entiendes? Porque el número 5, ¿recuerdan el número 15 cuando vimos el número 15? Y todas las expresiones del Antiguo Testamento y del Nuevo, del Tanaj y del Brit Hadashah, que aparecen 15 o que hay que contar hasta llegar a 15, hay infinidad. Yo creo que tomé 12, 14, 15 ejemplos, los más sencillos de ver y más rápido. El número 15 también es un número, pero ya es de gracia, pero de otra forma, porque el número 15 ya es de salvación, de sanidad, de restauración, de liberación. Implica también la gracia, ¿sí? Pero ya es eso. Pero el número 5 aparece de una forma muy particular, ¿cierto?, de muchas maneras, en todos los pasajes que se habla de gracia, en serio, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo? Entonces, ahora, voy a tomar eso, me dejo esto, tomo esto y lo dejo. Me preguntaron. El que nos introduce, ¿no es cierto?, al perdón y a la salvación es Yeshua, ¿sí? Y Yeshua, ¿no es cierto?, que significa redención, liberación. Ahora, esa misma raíz la tiene Josué, pero Josué no se llamaba Josué, en definitiva se llamaba Oseas, ¿no es cierto? Oseas es el hijo de Nun, que también no tenía por qué haberle cambiado el nombre, porque el nombre Oseas ya tiene la misma raíz de salvación, porque Oseas, ¿no es cierto?, que en hebreo es Hoshea, es lo mismo que Yeshua. Yeshua, ¿vio el nombre del Señor, del Mesías? Es Yeshua. Hoshea, que es Oseas, es una declinación del mismo nombre, o los dos son declinaciones de la misma palabra, que es el verbo salvar, redimir. Entonces, una declinación es Hoshea, la otra es Yeshua, el Mesías, y la otra declinación es Yoshua, que es Josué. ¿Okay? Si uno ve la Escritura, dice, bueno, ¿cuál fue el propósito? Porque Josué, que era el hijo de Nun, el hijo de 50, el que me lleva a la salvación, no tenía por qué haber cambiado de nombre, porque ya Oseas, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda que Oseas era el asistente de Moisés? Luego se llama Josué, porque ya no se llamará tu nombre. Bueno, ¿por qué? Bien, yo te voy a mostrar. Esto es, por supuesto, rabínico, pero es sumamente interesante. No había ningún motivo espiritual ni lingüístico para que le cambiaran el nombre a Oseas por José, porque en definitiva es el mismo nombre con otra declinación. ¿Me está siguiendo? Ahora, si Josué era el introductor a la tierra prometida, como Yeshua es el introductor a la tierra espiritual, hay un nexo, salvando la distancia entre Josué y Yeshua. ¿Me está siguiendo? Pero hay un gran nexo. Y entonces, todos aquellos que van a hacer entrar en la realeza en algo magnífico, se les cambia el nombre. Ellos entraron en la realeza del pacto, por eso había que cambiarle el nombre. Pero para
gracia. Lo mismo que nosotros con Yeshua, entramos por pura gracia. Mire, yo me anoté algo aquí, ¿cierto?, que es bien interesante, ¿cierto?, bien interesante. Se lo podría decir de memoria, pero temo equivocarme, entonces no se lo voy a decir. Pero es bien interesante. Nosotros decimos gracia, entonces ahí es donde yo entro a buscar, digo, bueno, gracia, lo hablo en español, ¿sí? Y voy a mostrar algo, dice. La gracia significa favor, ¿sí? Es un favor. Entonces usted me dice, bueno, ¿qué es un favor? La gracia es favor, algo muy particular, muy especial, muy grande, que se concede como don, ¿sí? Bien. Entonces dice, pero ¿qué clase de favor es esta gracia, no? Porque hay varias clases de gracias o de favores. Mire, al favor mostrado a los miserables se le llama misericordia. Al favor mostrado a los pobres lo llamamos piedad. Al favor mostrado a los sufrientes o a los dolientes le llamamos compasión. El favor mostrado a los obstinados llamamos paciencia. ¿Me estás siguiendo? Y el favor mostrado a los indignos se le llama gracia. ¿Se llama qué? Gracia. El favor mostrado, lo repito para que vean. El favor mostrado a los miserables, incluso muchas de estas palabras son muy similares, pero la asociación es sumamente pertinente, ¿me entienden? Dice, el favor mostrado a los miserables se llama misericordia. El favor mostrado a los pobres se llama piedad. El favor mostrado a los sufrientes lo llamamos compasión. El favor que se muestra a los obstinados, a los tercos, lo llamamos paciencia. Y el favor mostrado a los indignos es el que conocemos como gracia. ¿Me está siguiendo? Quiere decir que la palabra... Y esto, miren, esto es sumamente teología hebrea y cristiana, si te le queda más las dos, de la más alta. Y entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir, nosotros somos todos, de lo miserable, no se ofenda si no quiere ser, no se llame miserable, pero de lo miserable, esto, aquello, pobre, sufriente, doliente y obstinado, ¿sí? Como terco, yo soy terco, perdón. Y entonces, y indigno, ¿sí? Quiere decir que la salvación, ¿no es cierto?, que tenemos en Yeshua, no es por nada más, no es por otra cosa, sino porque somos indignos. ¿Se acuerda cuando le dice, ¿por qué te escogí Israel? ¿Porque eras grande? No, porque eras indigno. ¿Estás siguiendo? Entonces, la escritura es algo maravilloso, cómo se va desarrollando, cómo se va gestando. ¿Me sigue? Y entonces, Abraham, ¿no es cierto?, era padre alto, padre excelso sin la G. Pero la gran la G ya es padre de multitudes, sigue siendo padre excelso. La otra podría incluso parecer como de arrogante y petulante. Padre excelso, ahora eres padre de multitudes, pero tiene cosas muy interesantes para eso. Entonces se le agrega la G, ¿no es cierto?, que es el concepto de gracia, ¿sí? Ok. Entonces, Oseas no tenía por qué haber cambiado de nombre, porque ya tenía, en su nombre, ya revelaba lo que era José, para que lo entendamos, ya era Oseas, ya tenía el símbolo de la gracia, ¿sí?, en un sentido. Pero los rabinos lo llevaban mucho más allá, y de hecho que también es una cosa bíblica, ¿sí? Oseas, ¿no es cierto?, tanto sea Oseas como el profeta Oseas, que redime a la mujer, por eso también se llama Oseas, que redime a la mujer, como Oseas, el asistente, el lugarteniente, si quiere, de Moisés, ¿no es cierto? Oseas se escribe así. Después no sé cómo voy a hacer para levantarme. Sí, ya me estoy cayendo. Bien. Aquí tenemos estas dos, ¿no es cierto?, que es la O, Joshia, ¿no es cierto? Perdón, sería Joshia. ¿Sí? Joshia. Ok, que es la misma raíz de Yeshua. ¿Sí? Ok, entonces, los rabinos dicen, Oseas era el que era el que seguía a Moisés y que tenía que introducir al pueblo
¿no es cierto?, de la salida del desierto. Salió de la esclavitud, está en el desierto, en primer lugar por designio de Dios y en segundo lugar por designio de Dios por la desobediencia de Israel. Donde más nos habla Dios es en el desierto, en serio. Si usted viese la cantidad de veces que se habla, ¿no es cierto?, del desierto, es impresionante. Hay distintos tipos de desierto, en este caso era el Midbar, ¿no es cierto? Que Midbar también significa dabar, palabra, ¿no? En el desierto de Sabra. Hay una analogía también ahí y unas raíces. La palabra Midbar, desierto, ya lo vimos, y que está emparentada con la palabra dabar, que significa, entre otras cosas, hablar. Y que también significa pasto, según con otra declinación de la palabra. Por eso la palabra es el alimento, ¿no es cierto?, con delicados pastos. Tengo una sensación en hebreo, una persona que sabe hebreo y que estudia, se va a dar cuenta de esto, tal vez otro no se dé cuenta. Ok. Entonces, Sara, nuestra matriarca, tenía la Yud, que sería esta. Entonces, Dios se la divide en estas dos, en definitiva es eso. Si uno lo lee en hebreo, es eso. Saca un 10 y después un 5, 5. Y el 5 es el número de gracia. Después voy a mostrarlo para que lo vean, ¿sí? Ok, entonces, los rabinos dicen, ¿por qué? Porque a Josué, Moisés, estaba ahí, y luego Dios, ¿no es cierto?, como sucesor de Moisés, le cambia el nombre. Ok. Esa, yo puedo pronunciar Oshea o Hoshea, ¿no es cierto? Según qué tipo de judío es, lo pronuncia de una manera u otra. Por ejemplo, nosotros como judíos israelíes, supongamos, o sefarditas, decimos Baruch atah Adonai, ¿sí? Un judío Eskenazi, ¿no es cierto?, y más, hablando con Eskenazi, dice Baruch atah Donoi, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos David, ¿sí?, pero ellos dicen Tuvit. Nosotros decimos Israel, ellos dicen Israel. No todos hablamos igual el mismo hebreo. Y no estoy hablando yiddish, estoy hablando hebreo. Pero tenemos distintas enfatizaciones y modulaciones cambiando la vocalización también. ¿Por qué todo esto? Porque han pasado algunas cosas y a veces el transcurso de un año y hasta hace poco, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces, uno tiene que tratar de poner en todo lo que hacemos, estudiar, poner el punto bien sobre la I, ¿no es cierto? Ajustar la puntería, afinar el interés para poder aprender, ¿entiende? Ok. Bueno, entonces, yo digo así, entonces, lo que la Yud, esta Yud de aquí, ¿no es cierto?, Dios se la pone a Josué aquí. Y ahora, y acá, ya tengo Yeosh, bueno, le cambio la vocalización, obviamente. Le pongo así, la U. Este es una U, los tres puntitos. Y aquí tengo Ye-O-Shu-A. ¿Ok? Si tengo así, y la otra aquí es Oshea. Le cambio la vocal y le pongo la Yud que saqué de aquí, y me queda Ye-O-Shu-A. ¿Me está siguiendo? No está difícil, es decir, tenía una A como esta, ¿no es cierto? Entonces le pongo tres puntitos que es una U. Le pongo la Yud, que los rabinos dicen que voló de Sara, la Yud que voló de Sara para entregársela porque se acuerda que, porque en definitiva, dice, mis descendientes, bueno, ¿quién son los descendientes? Todos los que entraron en la tierra prometida, en definitiva. Entonces dice, bueno, hay algunas cosas que hablan de eso. Aquel que haga entrar a mis descendientes le hace volar la Yud de ella. ¿Me entiende? ¿Me está siguiendo? Uno va estudiando y va aprendiendo y va... Usted me dice, no es bíblico. No es bíblico tal vez el engarce de la interpretación elaborada, pero a la hora de ver la realidad surge de algún lado. No es una cosa arbitraria, descabellada, no. Es un análisis que este es un análisis hebreo, que nosotros, me voy a poner también, porque en definitiva yo también soy de la diáspora, ¿no? Este es un análisis hebreo de esa época. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra mentalidad. Por ejemplo, si usted viese la Biblia, en algún momento va leyendo algunos pasajes, ya se lo voy a mostrar, se va a querer morir. En algunos pasajes totalmente descoordinada la cronología, pero que a la Biblia no le interesa la cronología. La Biblia tiene historia,
Pero una historia contada de otra manera. La Biblia tiene filosofía, pero contada de otra manera. La Biblia tiene geografía contada de otra manera. Es otra cosa. No le interesa, dice, yo te cuento una historia, si es cronológica, esta parte o no, da lo mismo. ¿Me entiendes? Pero la Biblia quiere transmitir otra cosa, con historia, con geografía, con proverbios, con sentencias, con aforismos, con narraciones, con parábolas, con lo que sea, va a tratar de buscar todo aquello, ¿no es cierto?, que sea algo para que la persona pueda conocer a Dios. ¿No es cierto? Una persona puede conocer la historia bíblica 1000 veces mejor que todos nosotros juntos. Usted sabe que hay teólogos de teólogos, cristianos y judíos que no creen en el Señor, en Adonai, ni en Dios, ni en Elohim, no. De hecho, que he conocido eso. Hay gente que es teólogo porque es estudioso de la Biblia en un sentido filosófico, lingüístico, semiótico, hermenéutico. ¿Me está siguiendo? Pero no es la persona devocional, la persona que sabe que venimos de una eternidad y que vamos a otra, porque venimos de una eternidad. Si usted lee el Salmo 23, en algo que nosotros no vimos de ahí adentro del Salmo 23, el Salmo 23 me muestra la vuelta de la casa al Padre, y aparentemente cuando usted lo lee no es así, parece que estoy aquí y voy para allá, pero si usted lo lee bien y en hebreo y se analizan todas las palabras, es vengo de algún lado y me voy a la casa del Padre de nuevo. ¿Me entienden? Un ejemplo, pero parece que profundizar mucho. Y algunos se aburren, como algunos me dijo, no me fue, no me gustó y me aburrí ahí. No, acá no vengo a ser payaso de nadie. Así que, ¿me entienden? Ejemplo. Es la realidad. Bueno, ¿me siguieron con esto? Bien. Ok. Entonces, un rato más y para que miren. Yo tomé aquí exactamente 9 ejemplos. 9. Hay toneladas de estos ejemplos. Toneladas. Yo tomé 9 ejemplos de los que podemos ver con facilidad. En Génesis, voy a hablar ahora, en función de esto, de ese número 5, de esa G, el número 5, que es el número de gracia. Bien. En Génesis 6, aquí tiene que prestar atención porque hay una cosa que en las traducciones no está, pero por eso me traje mis Biblias y algunos tienen. No sé por qué algunas cosas no están en muchas traducciones. En muchas traducciones, muchos pasajecitos, palabras claves que no aparecen en las traducciones, ¿no? Ok, por alguna razón. Noé, en el capítulo 6, verso 8, dice, bien, perdón, pero Noé, ¿sí?, halló gracia ante los ojos de Adonai. Okay. Esta es la primera vez que aparece esa palabra gracia. Y es bien interesante, es bien interesante. Bien interesante. Este ya no le sirve. Ustedes ya han perdido los partidos del Mundial ahora. Sí, ya terminamos. Bien. Dije, versos 8, ¿no? Ok. Dice Noé, ok. Noé se puede escribir de dos formas, y en la Biblia aparece así, se puede poner completa o defectiva la palabra, ¿no es cierto? Ok, entonces le vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí aparece así, bueno, Noah. Esto es Noah. Noé es Noah. ¿Sí? Esto es la N con la O, la G, aquí cerradita, y esto es Noah, ok. Completa sería con esta. Okay. Pero se escribe de dos maneras y bíblicamente. Okay. Bien. Y dice que Noah, que es Noé, la palabra Noé significa reposo, descanso. No es como la palabra Shabbat, que es también similar. La Nejamá de Dios es el descanso, el reposo. También Shabbat es el reposo. Noah significa también, por eso dice, le llamó Noé porque va a traer descanso y reposo. Es lo que dice aquí la Escritura. Entonces por eso le ponen ese nombre, Noah, que es descanso y reposo. Ok.
Entonces dice que Noah halló gracia, es esta palabra en hebreo. En este caso, porque puede ser otra palabra, gracia. Esta palabra, esto es, bueno, Noah. Y esto es, gen. La palabra gen, que es, en este caso, la palabra gracia. Se puede traducir de varias maneras, pero es la palabra gracia. Ahora, es bien interesante. Esta es la primera vez que aparece esta palabra en relación a Noé, pero ahora va a ver por qué lo del número 5. Esto vale, esta N y esta N son las mismas, vale 50, ¿sí? Y la el ajel vale 8, quiere decir que tanto Noé como gracia vale 58. El número 58 es sumamente importante, una vez lo vimos, ya se lo voy a repetir para que vean, ¿no es cierto? Pero fíjese que el nombre Noé con la gracia que recibe tiene el mismo número, ¿ok? Noé se llama Noah y la gracia que recibe es Gen, ¿ok? ¿Me está siguiendo bien? Ok, esta es la primera vez que aparece esta palabra. Este número 58 aparece por toda la escritura en hebreo, que es impresionante todo lo que se ve. Bien, pero, Noé aparece aquí. Pero el nombre de Noé que aparece aquí recibe la gracia, ¿no? Y la Biblia ya me lo dice de otra manera. Es la quinta vez que aparece el nombre Noé. Antes de esta vez que estamos leyendo, aparece 4 veces más. Pero en la quinta vez que aparece el nombre del elegido, recibe la gracia, en el número 5. ¿Se acuerdan que la Hei era el 5 de gracia? Que Dios se lo divide para Abraham y para Sara, ¿ok? Y la Yud, que sería el doble, se la introducen a Josué para enfatizar el nombre de Yoshua, aunque Josué ya significa lo mismo. Por tanto, Josué como Yoshua tienen la misma significación de salvación, redención, etc. ¿Está siguiendo? Tanto los dos, pero al agregarle la Yud se enfatiza, ¿no es cierto?, esa elección por gracia, es el sello de Dios que es el escogido. ¿Está siguiendo? Ok. Bien, le voy a mostrar dónde porque si no, no sabe. Pero aquí preste atención, bien. En Génesis 29. Y llamó su nombre Noé, es la primera vez que aparece, ¿ok? Bien. Llamó su nombre Noé diciendo, nos aliviará nuestros dolores. Por eso la palabra aliviar y Noé tienen la misma raíz, si usted lee el texto en hebreo, ¿ok? De nuestras obras, el dolor de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Adonai maldijo. Vivió Lamec después que engendró a Noé, segunda vez que aparece. 595 años y engendró hijos y hijas. Esto vivían un montón. Nosotros para vivir lo que vivimos parecemos mil y una cosa, ¿no? Dios, me parece mentira. Okay. Es la segunda vez que aparece. Bien. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé, tercera vez que aparece, ¿sigue? Bien. Siendo Noé de 500 años, Noé engendró a Sem. Ese Noé no lo tiene, ¿no? No lo tiene ahí en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Usted lo tiene? Muchas Biblias no lo tienen, pero en hebreo está. Esas son las cosas que tenemos con las traducciones. Ah, perdón, no sé si lo dije. Génesis, estoy por Génesis 5 en este momento. Génesis 5, 29. En el 5.29 aparece Noé una vez. En el 5.30 aparece otra vez. En el 5.32 aparece 2 veces. En hebreo, la Biblia en hebreo aparece 2 veces. Pero en nuestras Biblias no. ¿Me está siguiendo? Entonces tengo un Noé en el verso 29, un Noé en el 32, 2 Noé en el 32. Tengo 4. La quinta vez que aparece en el 6.8, donde haya el gen, la gracia. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo es la cosa? Bien. Ok, voy a mostrar otra cosa. De esto yo tomé algunos ejemplos, son distintos, ¿sí? Todos en referencia a esto. Pero una persona, por ejemplo, de esos grandes estudiosos hebreos que nos escribieron los Midrashim y los análisis bíblicos, es porque se metieron en esto tan profundamente y descubrieron cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta.
¿Está siguiendo? Bien. En el libro de Ruth, aquí lo tenemos. En el libro de Ruth, capítulo 2. Capítulo 2:2. Bien. Aquí también aparece la palabra gracia, que es la palabra gen. Acá podría haber aparecido otra, pero también la palabra gracia, que también es favor. Si usted sabe lo que es un favor, la gracia. Okay. Porque a veces uno dice, bueno, pero favor, gracia. Dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Bien, aquí aparece el nombre de Ruth y aparece la palabra gracia. O sea, está relacionado. Ahora, yo tengo el nombre de Ruth aquí. Esta es la quinta vez que aparece el nombre de Ruth. Te lo voy a mostrar donde aparece las otras veces. La primera vez que aparece el nombre de Ruth es en Ruth 1:4. Bien. La segunda vez que aparece el nombre de Ruth es 1:14. La tercera vez es 1:16. La cuarta vez es 1:22 y la quinta vez es el 2:2. Sí, así. La Ruth aparece en el 1:4, en el 1:14, en el 1:16, en el 1:22 y ahí tengo 4 veces. ¿Sí? Las 4 veces el nombre de Ruth. En el 2:2 dice, y Ruth, ya sería la quinta vez, ¿me está siguiendo? Okay. En el 1:4 dice, un hombre era Orpa y el otro Ruth. En el 14 dice, Ruth se quedó con ella, con Noemí. En el 16 dice, respondió Ruth. En el 22 dice, así volvió Noemí y Ruth. Tenemos las 4 veces, ¿me están siguiendo así más o menos? Okay. Y si no, después búsquenlo si no me creen. Bien, la quinta vez que aparece, que es el número de gracia, es cuando Ruth halla gracia, o busca la gracia. ¿Me está siguiendo? Otra vez el número 5. Es permanente, es permanente, es permanente. Eso es lo que Dios tuvo con el pueblo judío y con lo que tiene con el pueblo judío, hebreo y israelita, son distintas cosas. ¿Okay? Miren, por ejemplo, si yo tengo que dar, por ejemplo, espiritualmente, lo que usted me quiera decir es válido porque uno se siente. Y lo siente espiritualmente, aunque no lo sea, por eso se convierte Ruth al Dios de Israel y así en el nuevo pacto todos nosotros. Pero en el sentido al Mesías. Pero por ejemplo, supongamos, no me voy a poner eso como ejemplo porque si no parece también. Pero vamos a poner una persona, puede ser semita, ¿sí? Estoy hablando semita desde el punto de vista bíblico, porque si vamos a verlo antropológicamente, yo tengo unos libros de antropología así, pero es tan hermoso. Entonces, de acuerdo, yo tengo un libro de antropología así grande y lo compré por 2 pesos. En Argentina fui a una exposición, nadie lo compraba, y nadie lo compraba y lo compré. Está buenísimo. Hay cosas que ni entiendo, ¿no es cierto? Porque claro, la verdad, sí, pero está muy bueno, hay cosas bien sumamente interesantes. Y otros que... Entonces, estoy hablando, se puede ver antropológicamente, pero también lo vemos desde el punto de vista bíblico, de Shem, ¿no es cierto? Acuérdense eso, Noé tenía 3 hijos, uno que llamaba Shem, que significa nombre, el otro Ham, que significa caliente, el otro Jafet, o Jafet, que significa hermoso, porque Ham representa la carne, Jafet representa el alma, y Shem, que es el nombre de donde vienen los semitas, significa el espíritu. ¿Me está siguiendo? Entonces, si no, yo lo repito la próxima. Y entonces, claro, porque tiene 3 hijos, Noé tiene 3 hijos, que es el que da reposo. Y entonces esa persona que da reposo y recibe la gracia tiene 3 hijos. Uno que es Cam, que significa caliente. Cam significa caliente, ardiente. Es lo que representa la carne. No porque seamos mundanos, sino es la carne que uno tiene en este mundo. Le dije el otro, Sem, que Shem es nombre. ¿Okay? Y el otro es Jafet, pero en hebreo es Jafet, que significa belleza, hermoso, placer. Entonces,
Ham o Cam es la carne que representa lo caliente que representa la parte carnal del hombre. Y Afet, que es la belleza, representa el alma, o que significa belleza en hebreo. Y Shem, que significa nombre, representa el espíritu. ¿Me está siguiendo? Entonces, una persona puede ser descendiente de semitas, que no solamente los hebreos, como lo entendemos nosotros, israelitas judíos son semitas, ¿ok? Sino muchas otras como árabe, babilónico, son todos semitas. ¿Ok? Una persona puede ser semita, puede ser israelita, puede ser hebreo y judío. Hay personas que son judías, en el espíritu podemos serlo todos, y gentiles también, obviamente. Una persona puede ser convertida al judaísmo, pero literalmente no es hebrea, ni israelita, ni semita. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que uno tiene que ver. Por eso que a veces en las congregaciones judío-mesiánicas se dice muchas, y en el judaísmo y en las iglesias cristianas y en otros, nos dicen cosas muy retorcidas a veces, por desconocimiento, porque usted tal cosa no, usted tal cosa y usted tal otra no, ni sí ni no, hay que saber estudiar, profundizar. ¿Sí? Supongamos, si yo no tuviese de mis ancestros, no tuviese alguna mezcla que se mezcló por otro lado con tanto de siglos y siglos y siglos, yo por ahí soy judío, hebreo, israelita y también soy semita. Si por ahí hay alguna mezcla rara por ahí que desconozco hace 700 años, que jamás voy a llegar a eso, ni me interesa saberlo. Yo cuando alguien me dice a mí, yo soy de la tribu de tal, ni los hebreos, ni la persona judía de una sinagoga, se supone. Yo viví, por ejemplo, yo cuando traje certificado de mi abuela, mi abuela materna, una por ejemplo el caso, yo soy Javí de parte de mi papá, de parte de mi mamá soy sefardita porque navarro porque nos cambiaron el apellido, a mi abuelo le cambiaron el apellido, pero no sé cómo sería, pero porque pobre nunca pude conseguir nada de él. Pero mi abuelo materno, pero mi abuelo materno era Javí y paterno, y mi abuela materna era Hassan Levi. Con eso se supone que yo también desciendo de la tribu de los levitas. Un ejemplo, ¿no? Por ahí sí. Claro, un ejemplo, ¿me entiende? Entonces, y jamás presumo, creo que públicamente es la primera vez que lo digo, ¿me entiende? Después de 14 años que estoy aquí. Entonces, pero la gente dice pone fulano, mengano y se cambia el nombre, esto, aquello, lo otro. Está bien. Si lo ves en un sentido espiritual y en un sentido como que yo les mostraba que para entrar en el pacto se cambia el nombre, está bien. Si lo siente así también. Pero eso no es para presumir y entonces así se me entiende, ¿no? Entonces la gente dice, soy de la tribu de fulano, de Nestalé, de la tribu de Dan. ¿Qué se puede ganar con eso? ¿Qué se puede ganar con eso? ¿Qué se puede ganar? ¿Entiende? Entonces uno tiene esto, acá para todo esto, como decimos en mi país, decimos hay que recorrer mucha baldosa y tiene que pasar mucha agua bajo el puente, porque si no, decimos lo que no sabemos, nos creemos los saberes de todos, los sabiondos, y a veces decimos tonterías, ¿entiendes? ¿Sabes por qué? Le digo, mire, yo no soy un gran estudioso, pero vivo estudiando y me sorprendo, a veces me amargo, digo, me pasé toda mi vida estudiando, no sé nada, me queda poco y todo lo que tengo que estudiar, me queda poco de vida, tal vez digo, porque si ya vivís tantos años, no voy a vivir. Dios sabe, un ejemplo, Dios sabe y conoce el destino de todos y de cada uno. Bien. Ok, bien. En el libro de Ruth, ¿me sigue hasta aquí más o menos? En el libro de Ruth, capítulo 2. Capítulo 2. Ahora cuando llegue a su casa se va a leer todo y va a empezar a contar a dónde le voy a descubrir una que falta, que sobra, ¿no? Pero por lo menos le va a servir para instruir, ¿no? Claro. En el libro de Ruth, capítulo 2, verso 10, dice así, ok. Ella, ¿sí? Ella, entonces bajando su rostro, porque es un diálogo que tiene, ¿no? Bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Se acuerda que fue a buscar la gracia? ¿Pero con quién fue a buscar la gracia? Con Boaz. Bien. Boaz es un tipo del Señor, porque esa es la realidad. ¿Sí? Boaz, la palabra Boaz, o Boaz, pero Boaz es en hebreo Boaz, significa algo veloz, algo rápido, algo repentino. Eso es lo que significa.
significa Boaz. Tiene su explicación. Bueno, entonces dice, verso 10, 2:10 de Ruth. Ella, Ruth, ¿cierto? Que acá no aparece, no, pero obviamente es ella. Entonces, bajando su rostro, se inclinó a la tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Bien, ya habíamos visto que cuando ella va a buscar la gracia, el nombre de Ruth es la quinta vez que aparece, pero ella va a buscar la gracia con Boaz. Bien, y antes de darle la gracia aparecen las 5 veces el nombre Boaz. Te lo voy a mostrar. En el capítulo 2, verso 3, aparece Boaz, al final. ¿No? En el capítulo 2, el primero es en el 2.1, perdón, tengo que estar mirando aquí. En el 2.1, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de su familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Esta es la primera. Luego aparece en el 2.3, en el 2.4, en el 2.5 la cuarta vez y en el 2.8 la quinta. Y es cuando le dice, entonces Boaz dijo a Ruth, ¿sí? Y a partir de ahí, de la quinta vez, ella le dice en el siguiente, en el 10, ¿por qué ha hallado gracia? ¿Me está siguiendo? Otra vez, siempre gracia, ¿no es cierto?, a través del número 5. ¿Me está siguiendo? Usted yo tomé algunos, estos son los fáciles, hay algunos que hay que verlos. Letras hebreas, ¿no es cierto? Y otro contar las letras, pero estos son los más sencillos, ¿sí? Y es una maravilla, pero esto no es arbitrario, es una realidad. Y créame, el Nuevo Testamento está escrito así también. En serio, ahora le voy a mostrar algunos ejemplos que tomé del Nuevo Testamento. Bien, bien. Hay una palabra en hebreo, ¿sí?, que es esta. Es matar, ¿sí? La palabra matar, esta es una M, mal, pero es una M, ¿sí? Matar significa, es una de las palabras muy útiles, que significa don, regalo y dádiva. Y como es un don y el don es gratuito, ¿sí?, el don, el regalo, la dádiva, ¿no es cierto?, no era para menos que apareciera nada más que en toda la Biblia 5 veces. En toda la Biblia. Anótenlo siempre, no lo vamos a leer. Aparece en Génesis 34:12, en Números 18:11, Proverbios 18:16, 19:6 y 21:14. Algunos aparecen, les repito, Génesis 34:12, Números 18:11, Proverbios 18:16, Proverbios 19:6 y Proverbios 21:14. Ahora no vamos a ver en dónde aparece, pero puede aparecer como don, regalo, dádiva y alguna otra palabra. Pero la palabra mandá, que es don, regalo y dádiva, y algún otro significado en español similar a esto, por el peso que tiene la palabra y la característica, aparece nada más que 5 veces. ¿Por qué? Porque es gracia. ¿Me está siguiendo? Ahora, por ejemplo, es bien interesante. Hay una palabra en contraposición a esta, ¿no?, que puede tener otro significado también, ¿sí?, en este sentido, ¿no?, porque no sé si siempre es malo, pero no quiere decir que sea malo, sino que simplemente, simplemente se utiliza en el sentido terrenal y humano, que no necesariamente tiene que ser todo malo, ¿no es cierto? Esto es mashcore. La palabra mashcore, en este sentido, va en contrapeso de esta, pero esto no es porque sea malo, pero sí, ya le voy a explicar eso con más detenimiento. La palabra mashcore significa, ¿sí?, salario, incluso en el hebreo moderno, salario, sueldo, mensualidad, ¿sí? Y como el salario, sueldo y mensualidad se refiere a lo terrenal, aparece nada más que 4 veces. Porque 4 es un número terrenal en la Biblia y el 5 es un número de gracia. Por eso la palabra mashcore no significa que sea peyorativa la palabra sueldo, salario y remuneración, pero como es algo terrenal, ¿sí?, la palabra mashcore en toda la Biblia aparece nada más, no sé si en la Torah la Biblia, ¿dónde está?
Sí, creo que es en toda la Biblia, aparece 4 veces. Aparece en la disputa que tiene, ¿se acuerda cuando le dice José, Jacob a sus, ¿cómo se llama el suegro? Labán. Le dice, ya me cambiaste el salario 10 veces, ¿no? ¿Recuerda? Bien, aparece ahí en Génesis, siempre relativo a él. Génesis 29:15, Génesis 31:7 y Génesis 31:41. 29:15, 31:7 y 31:41, y entonces la palabra salario, creo que casi siempre aparece salario en las traducciones, eso no recuerdo. Entonces, aparece allí. Y no siempre es malo, nada más que es terrenal, se utiliza en un sentido terrenal. Y la otra aparece en Ruth 2:12, cuando le dice, Adonai recompense tu obra y tu mashcore, tu remuneración, sea cumplida de parte de Adonai. Ahora, usted me dice, pero aparece 4 veces, correcto, porque las palabras tienen este peso, pero la palabra que es salario, remuneración, está vista desde un punto de vista humano. Dios me retribuye y utilizamos la misma palabra, pero para hacerla en contraposición al número 5 de gracia, la palabra retribución, porque una cosa es gracia y la otra es retribución. Lo otro es porque soy indigno, pero acá me van a recompensar. Por eso reitero que no es peyorativa. Por ejemplo, la tierra, la terrenal no es peyorativo, pero se maneja con el número 4. Un día le voy a mostrar todo lo que aparece en la Biblia, ahí aparecen docenas y docenas de veces. Está dividida así la Biblia, está escrita de esa manera. Puede gustar, no gustar, puede pesar, no pesar, puede dejarnos escépticos, no es mi caso, o lo que puede ser, ¿no es cierto? Pero está escrita así, tiene escrita con una increíble magistralidad. Magistralidad, directamente es magistral. Bueno, y aparece eso, correcto. Este no lo busquemos, pero se lo digo, en primera de Samuel 17:40, no aparece la palabra gracia en este caso, no nos interesa. Pero Saúl, nuestro amigo David, va a buscar piedras lisas de los arroyos. ¿Cuántas busca? 5 piedras lisas de los arroyos, del arroyo, ¿te acuerdas? Para combatir a Goliat. Va a buscar 5 piedras. Bueno, ¿cómo analicemos esto? Porque el judaísmo lo analizamos. Esto está sacado así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo analizamos? Muy sencillo. Él le habían dado la armadura de Saúl, ¿sí? Que es la labor humana. ¿Ok? Entonces, él no quiere la labor humana que es la armadura de Saúl para pelear, sino que va a buscar 5 piedras mostrando su indefensión. Y como él se siente débil y humanamente débil y no quiere buscar las cosas humanas, busca 5 piedras. ¿Por qué? Porque está buscando la gracia de Dios. Las 5 piedras, a ver si me sigue, todo se ve con la doble cara de la moneda. Él busca 5 piedras porque no quiere la labor humana de la armadura de Saúl. Por eso busca 5 piedras, porque se siente desprotegido en el sentido humano. Pero al elegir las 5 piedras que están representando por un lado esa desprotección humana porque no quiere el trabajo humano, las 5 piedras del otro lado de la moneda significa la gracia de Dios. Con la gracia de Dios, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso son las 5 piedras, otra vez el número 5. Mire que busqué la más fácil, hermano. En serio, porque si no, hasta sería difícil para mí tal vez explicar ciertas cosas. Vamos a ver rápido esto. Ahora sí, en el Nuevo Pacto, en el libro de Romanos, acá hay un montón en el Nuevo Pacto. Está el libro de Juan, en español se nota. Si usted lo lee en original como está en griego, yo lo tengo, eso también tengo los libros en griego. Usted no se imagina cómo se manejan de 3, en español a veces no se nota. Todos 3 múltiplos de 3, todo exactamente como está escrito el Tanakh. El Evangelio de Juan. Es una maravilla. Y también las cartas de Juan, ¿no? Y las cartas de Juan se notan más, hasta en español se notan las cartas. A veces con las traducciones que nos dan no es muy fácil porque al cambiar sustantivos, adjetivos o cambiar alguna cosa, o en vez de poner 2 ponen 1, ahí ya nos quedamos en el aire. Ya termino, hermanos. Total, como algunas de las cosas me dijeron que se aburrieron algunos y no vinieron, ya. En serio. Ya
Entonces la próxima le dibujo un payasito en la vida. No, en serio, mire, sé dibujar dos cosas. De chico aprendí algo en la primaria, no me lo olvidé nunca. Sé dibujar, porque el profesor sabía que yo para dibujar soy terrible. Un día yo tenía 9 años, 8, no me olvidé nunca. Me acuerdo hasta la cara del profesor que me miraba, ¿no? Me decía, este no dibuja ni un palo. Bueno, yo soy terrible, no sé dibujar. Me puse a dibujar. Lo hice dibujar 200 veces, un soldado romano y un payaso. Lo practiqué tantas veces, pero creo que como 200 veces que lo dibujo dormido, en serio. Honor, sí. Ella lo sabe. La cuatro compañeros, soldado romano y como un payaso. Bueno, en serio. Porque el profesor me dice, vete, yo no puedo dibujar nada. Entonces dice, bueno, entonces me mostró un modelito, me lo mostró en distintas etapas. Primero hay que hacer esto, después lo otro y me lo ponía. Y a ver si lo saco, es para bueno, ya conoce mi secreto de la... Esa lo sabe, porque yo digo el soldadito romano y el payasito. Y a veces lo dibujo así jugando en la casa, mientras estoy todo lo dibujo, ya me quedo automático. Pero créame, me hice dibujar varios días, semanas, no sé, 70, 100 veces, 200 veces, y otra vez. En el libro de Romanos capítulo 11, versos 5 y 6, ¿no? La gracia está mencionada 5 veces en oposición a las obras, la que las obras sin la gracia son sinónimo de muerte. Esa es la realidad si uno va leyendo todo el texto, ¿no? Las obras sin la gracia, ¿te acuerdas cuando dice tú tienes obra y no tienes fe, tú tienes fe, no tienes obra, muéstrame tu fe, si no, yo te mostraré mi fe por las obras, todo eso. Y aquí, eso es en otro escritor, pero ¿cierto? Pero entonces dice aquí, aquí las obras sin la gracia son sinónimo de muerte. Entonces fíjese lo que dice, le voy a mostrar. No vamos a leer todo el texto, la historia, porque si no, dice 11:5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, la primera vez. Y si por gracia, ¿cierto? La segunda vez ya no es por obras. ¿Se acuerdan? El pueblo judío, acuérdese, el pueblo judío tenía la gracia de Dios. La palabra de Dios, la Torah es gracia. Los sacrificios son por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque después se lo voy a mostrar, ya termino. Cuando Abraham es sellado por el pacto, le hace hacer un sacrificio con 5 elementos, la torta del palomino, el becerro del otro, son 5. ¿Por qué? Porque si yo te toco por gracia, te pongo el sello de la ley por gracia y aparece en determinado número de cosas, ¿no es cierto? Tu sacrificio del pacto va a ser con gracia. ¿Y cómo se representa? Con 5 animales. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué ocurre? El sacrificio es por gracia. Por eso está representado por el número 5. Nuestro pueblo judío podía tomar los sacrificios como si fueran una obra humana que se hace. Y eso se lo dice Isaías. Cuando yo hago, por ejemplo, yo tengo el sacrificio, toda la liturgia, el sacrificio. Eso es la gracia de Dios. Por eso Él dice, yo os he dado la sangre para expiación de vuestras almas. Pero entonces yo le digo a Dios, ¿cómo tú me diste la sangre? Si yo te pongo el animal y te doy la sangre. No, ese es el mecanismo. Pero la sangre yo te la proveo, ¿me entiendes? Si yo no lo tomo así, eso es gracia. Si yo lo tomo, que yo lo hago es obra. Y yo me salgo por las obras, aún, ¿me entiende? Aunque son cosas de gracia, las tomo como si fuera una obra. Es una cosa, ¿me estás siguiendo? Es una cosa tremenda. Muchas cosas incluso. Parece que nosotros le estamos haciendo un favor cuando estudiamos la Biblia, haré un favor cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos, cuando vamos a la congregación. No, voy por... ¿Entiendes? No, somos muy mañosos, los creyentes, incluso creyentes, somos muy mañosos en ese sentido. Entonces, aquí está hablando, este pasaje es tremendo, 11, 12, 9, 10, 11, 12, todo del pueblo hebreo, es una cosa tremenda. Y entonces dice, ha quedado un remanente escogido por gracia, una vez, y si por gracia, 2 veces, no es por obra. De otra manera, la gracia, tercera, ya no es gracia, cuarta, y si por obras, ya no es gracia, 5. Y entonces usted tiene ahí, en hebreo, que la palabra es charis, de caritas, 5 veces la palabra gracia, y la palabra ergón significa labor, trabajo, aparece 4 veces, otra vez el 5 emparentado. La gracia y el trabajo, 5 y 4 veces.
La palabra ¿está siguiendo? La palabra ergón es esa palabra labor, trabajo, ¿no? Dice labor siempre aquí, bueno, obras, ¿no? Porque significa labor, trabajo, obra. Sí, la palabra ergón viene de la palabra ergo, pero la palabra ergo originalmente significa algo que me provoca un sufrimiento, por eso el trabajo. Entonces ahí está diciendo, hay que dar un remente por gracia, y esto es por gracia porque no es por obra, porque si no fuera por gracia, ya la gracia no hacía gracia, otra vez 2 veces la palabra obra, y otra vez la gracia aparece 5 veces que la palabra haris, y la palabra obra, trabajo, labor, que es ergón, que aparece 4. Otra vez como les mostré antes. Pero así, muchísimas veces, a mí me maravilla porque digo, ¿cómo puede ser que se pueda escribir con tanta majestuosidad, magistralidad, y usted tiene una narración, una historia, conceptos profundos escritos así? Es decir, como que si estuviera escrito 2 veces, tengo la narrativa y en cantidad de números me reafirma la narrativa como si fuera una narrativa dentro de otra narrativa, una en forma literaria y la otra en una forma simbólica. ¿Están siguiendo? Bueno, ok. Bien. Exactamente. Ok. No se escucharon gritos desde acá del mundial, ¿no? No se escucharon gol ni nada, porque estaban los partidos. En Primera de Pedro, eso lo vimos el otro día, bien. En Primera de Pedro, capítulo 1, usted me dice, bueno, pero lo que pasa es que estoy tomando la más sencilla para que... En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Ok, dice, Pedro, enviado apóstol del Mesías a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 5 lugares, ¿sí? Ya cualquier erudito hebreo de la época se da cuenta, y Pedro era uno de esos, aunque uno dice Pedro era pescador, bien. Cuando uno analiza la historia, uno piensa que Pedro, Juan, todos eran pescadores, bueno, los demás, varios eran pescadores. Y uno piensa, sin desmerecer a nadie, no es mi intención, pero tengo que hacer la comparación, que tenían un barquito y que pescaban y vendían, no, eran empresarios. Por eso en otros libros aparecen como que eran los que llevaban los pescados a Jerusalén, al templo y todo eso. Eran empresarios, ¿de acuerdo? Por eso puede aparecer, ¿no es cierto? En el templo vio cuando estaban, que Jesús, a Yeshua los tenían allí, y entonces tú estabas, ¿no? Nadie podía acceder ahí si no tenía una recomendación para entrar en esos lugares. Así que, y otros escritos de la época, nos demuestran de que el padre y todo tenía que haber sido un gran empresario pesquero, ¿me entiende? Entonces, por ahí no, eran ojos, pero no eran brutos con el desconocimiento de aquí, ¿me entiende? Por ahí eran muy capaces. Nosotros a veces tenemos la tendencia, ¿no? Que no sabrían nada de nada. No estoy tan seguro. Por ejemplo, Mateo, ¿no es cierto? Cuando los romanos elegían a una persona como Mateo, por ejemplo, tenía que ser una persona sumamente despierta, porque primero para que el otro lo estafara, ¿no es cierto? Y segundo, despierto para estafar al otro a lo mejor. Como Zaqueo. Zaqueo había hecho una fortuna, ¿no es cierto? Medio haciendo trampillas, ¿me entiende? Y después devolvió, ¿no es cierto? ¿Vio que devuelve 4 veces? ¿Por qué? Porque otra vez es el precio de la tierra, del humano. ¿Me está siguiendo? Y así. Okay. Y entonces dice, bueno, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre del Mesías, gracia y paz. Ahí aparece la palabra gracia, pero anteriormente aparecen 5 lugares a donde quiere que llegue la gracia. ¿Me está siguiendo otra vez? Son los 5 lugares que son Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y usted dice, bueno, es una casualidad. No, no es casualidad. Simplemente que estoy tomando los ejemplos más fáciles para hablar de los cientos que hay de este tipo de cosas
en la escritura. Entonces él va a transmitir la gracia y previamente hace una simbología del número 5 en 5 regiones. A lo mejor había 4 o 7 que quería mandar, pero él tiene que mostrarnos ese ejemplo. Bueno, eso por un lado. Le voy a mostrar algo rápido. Está en Romanos, Romanos 3. Y aquí déjenme empezar un poco porque no me anoté todo, después tengo que pensar aquí. Sí, déjenme ver. Ok, acá está. Bien. En Romanos 3, 3:24. Sin leer todo, usted si lo lee se va a dar cuenta enseguida el texto. Bueno, dice, a ver si me sigue. Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, tengo la palabra gracia, pero también tengo la palabra gratuito, ¿ok? Bien. Tenga en cuenta las dos. Algunos pueden tener gratuito y otros pueden tener otra palabra. Ahora me voy a tratar de recordar porque no me las anoté aquí, ¿vale? Pero ya me acuerdo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, correcto. La palabra gracia es la misma palabra charis que acabamos de ver, ¿no es cierto? La palabra charis tiene una historia muy grande, que es la gratia, ¿no es cierto? La gracia de charis, ¿no es cierto? Ok. La palabra gratuito, se debe notar en fonética, la gratuitamente, la palabra gratuitamente en griego es esta palabra, es la palabra dorea. Bien. Y la palabra, tanto en el griego antiguo como en el griego moderno, ¿no es cierto? Con variantes y todo, la palabra es gratuita. Esta palabra dorea se puede traducir como gratuito. Usted entiende la palabra gratuito. Gratuito es gratis, que viene para de gracia, etc. Bueno, ok. Pero la palabra también tiene el mismo sentido que se puede traducir, exactamente como les digo, se puede traducir sin motivo, sin merecerlo. ¿Okay? Por eso es gratuito. Si yo le doy algo gratuito, es porque no necesariamente usted lo merece, pues se lo puedo dar porque lo merece o no. Una persona que no lo merece, bueno, te lo doy igual. ¿Sí? Entonces, por eso es gratuito, sin motivo y sin merecerlo. Por eso en griego tiene la misma acepción. Tiene otros significados dentro de ese sentido, pero este sentido no me los puedo acordar ahora de memoria. Ok, yo tengo en Romano, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Acuérdense que Abraham no tenía por qué haberlo elegido, lo eligió directamente por gracia. Ok, ahora, en Romanos, en Juan, capítulo 15, ya terminamos, es verdad, esta es la promesa, ya terminamos en Juan capítulo 15, 25. Yo voy a leer lo que yo tengo aquí, usted me dice cómo tiene su versión. Esta es la forma de que debemos aprender. Entonces 15, 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Eso es un pasaje del Taná, que sin causa me aborrecieron, refiriéndose al Mesías, en este caso en el Nuevo Pacto, ¿ok? Bien, usted tiene sin causa, por ejemplo, la gran mayoría debe tener eso, o sin motivo, ¿sí? Ok, la palabra que dice sin causa, sin motivo, sin merecerlo, que podría ser otra traducción aquí, que se refiere al Mesías, porque no había motivo para aborrecerlo, es la misma palabra que usted tiene gratuito en el otro, doria. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? En Romanos 3:24 me dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ok? En Juan 15:25 dice, sin causa me aborrecieron. Pero la palabra podría ser gratuitamente me aborrecieron. Bien. Como la palabra que yo tengo gratuitamente cuando se refiere a que fui justificado gratuitamente, es doria, que se puede traducir sin motivo, sin causa y sin merecerlo, yo puedo decir, que dice en Romanos 3:24, justificado sin motivo por su gracia. ¿Vio en Romanos 3:24 que dice justificado gratuitamente? Ese suena muy bien, pero en un sentido profundo queda diluida la traducción. ¿Me
está siguiendo? Como la palabra gratuito y sin causa del otro pasaje es la misma, ¿ok? Entonces yo puedo decir, siendo justificado, ¿cierto?, sin motivo, por su gracia. Entonces, sin motivo tiene más peso específico que la palabra gratuito. La palabra gratuito queda media ahí, media anémica. Puede ser muy buena, pero en este caso queda media anémica. Pero digo, mire que fuimos justificados sin causa, no hay motivo para que nos justifiquen. Pero gratuitamente lo tomamos en otro sentido. Los que conocen ciertas cosas del vocabulario y todo un poco más, se van a dar cuenta más rápido. Ok, bien. Entonces, dice que al Mesías lo aborrecieron sin motivo, no había causa. ¿Por qué motivo había para aborrecerlo? Sí, había un motivo, que él afectaba los intereses personales de muchos. Y hoy muchos tienen grandes intereses personales. ¿Me entiendes? A veces la vida da tantas vueltas, la historia no es como nos la cuentan, ¿no? A veces, sino la historia hay que verla plasmada en la escritura. ¿Ok? Y entonces, por eso somos justificados sin merecerlo, porque el Mesías fue aborrecido sin merecerlo. Entonces, yo tengo esa gracia sin merecerlo. ¿Y qué motivo había para elegirnos a nosotros? Dios sabe. ¿Qué motivo había para elegir a Abraham? ¿No es cierto? No había motivo para elegir a Abraham. Escogió esas cosas de los designios de Dios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como sello del pacto, en ese inmerecimiento al haber escogido a Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 15, alguna vez lo vimos tanto este capítulo 15, verso 9, le dijo, tráeme una becerra de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y entonces, como había sido escogido sin merecerlo, ¿no es cierto?, que era la gracia, por eso le puso la que la borramos, el sello del pacto por el cual Dios va a pasar ahora con llamarada de fuego, tenía que ser otra vez con el número 5 y escoge 5 animales. ¿Me está entendiendo? Lo que está demostrando con todo esto, uno lo ve en el sentido espiritual, pero en el sentido narrativo, pero en el sentido simbólico, son todos los mismos símbolos de gracia, gracia, gracia. Y cuando aparecen cosas terrenales o humanas, que no necesariamente son malas, pero que son en contrapeso de la gracia y de lo espiritual, siempre van a ser reflejadas, o casi siempre, con el número 4. Con el número 4, con el 40, con el 400, con el 4000, por ejemplo. Por eso le digo, tenemos la alimentación de los 4000 y de los 5000, ¿no? Y se acuerdan que sobran 12 canastas, 7 por un lado, 7 cestas, 7 por otro. Una persona que no conozca esto de la experiencia judía va a entender las parábolas del Señor o la alimentación, pero no va a captar el meollo de la cuestión, la columna vertebral de esa simbología numérica que están ahí. A tal punto que los discípulos no la entendieron. Y entonces seguían discutiendo y peleándose otra vez en el mundo terrenal y temporal. Y entonces dice, ustedes están peleando porque no entendieron lo que hice con la alimentación. ¿Se acuerdan que le decía así? No somos los únicos que no entendemos. Si no entendemos nosotros, tenemos compañía, que son ellos. Pero ellos siguieron, ¿no es cierto? A pesar de todo eso, el Señor los siguió caminando. Así que tenemos esperanza. Tenemos esperanza. La próxima, les voy a decir, vamos a hacer lo que les prometí. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, gracias por este nuevo día, por el perdón y la salvación. Levantamos nuestra oración a tu presencia, clamamos a tu misericordia. Señor, levantamos nuestra oración al trono de la gracia, dándote gracias por la vida. Levantamos nuestra oración dándote gracias por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que no han podido venir. Bendice, Señor, a los lejanos y a los cercanos.
Y sabemos que tú te apiadas de unos y de otros, Señor, en forma inmerecida, Señor, tú te apiadas de todos y de cada uno. Por eso, Señor, levantamos nuestra oración y clamamos a ti para que seamos renovados en el espíritu, que sea fortalecido, Señor, nuestro espíritu, que sea renovada nuestras fuerzas, Señor, aclarada nuestra mente, Señor, e iluminado nuestro entendimiento con el poder de lo alto. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, los hogares, las familias aquí, Señor, que participan junto con cada uno de nosotros, y también por aquellos que por circunstancias también algunos, Señor, delicados no han podido venir. Bendice a todos y cada uno, apiádate, Señor, de todos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendícenos, prospéranos, renuévanos y fortalécenos, Señor, y ábrenos caminos, Señor, ábrenos calzada de bendición, y que podamos crecer, madurar, Señor, en tu presencia y en el conocimiento de tu palabra, revelada, Señor, a través de tu ruaj en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga. Sí.